Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy seguimos con algunos detalles teológicos de las Sagradas Escrituras y vamos a hablar de el temperamento de Dios, porque no sabemos cómo luce en caso de que tenga una apariencia física como la nuestra. Pero voy a hablarles de algo mucho más profundo o algo muy mal entendido que se saca de contexto, incluso ha movido a broma a más de uno. Y es que siempre vemos a través del Antiguo Testamento que Dios se olvida de la gente. Y se acordó Dios de este hombre. Y se acordó Dios de Moisés, y se acordó Dios de Noé, y se acordó Dios de... O sea, se le olvidan las personas. Entonces es senil. Entonces Dios tiene problemas de memoria, lagunas mentales. Pero peor aún, Cristo en la cruz dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, cuando Dios se olvida de las personas, ¿a qué se dedica? Porque en el caso de Noé, estaban todos en el arca, nada más que tenía que acordarse de una sola persona si no había más nadie. Bueno, en ese tiempo, dice, Dios se acordó de Moisés. Oye, y 40 días en una barca lleno de animales y se olvidó 40 días. Amnesia. Y se acordó Dios de Noé. Y en la cruz, bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo mientras crucificaban al hijo? Y se acordó entonces que tenía el hijo crucificado. Y cuando hablamos con los muchachos y les damos catequesis, y sobre todo en los seminarios, que a los seminarios se va también a reírnos, a sacar conclusiones disparatadas, pero es algo que realmente le hablo a los ateos o a los que no son, vamos a decir, creyentes, o que no entienden el cristianismo por estas mismas cosas que hemos enseñado mal. Y que muchas personas dicen, bueno, Dios se acordó, por tanto es un ser pensante. Comencemos por ahí. Dios es un ser pensante, pero con problemas de memoria, con lagunas mentales muy grandes. Porque, les repito, cuando el diluvio, nada más que tenía que acordarse de un solo hombre, que era Noé. Y estuvo dando vueltas y a los 40 días se acordó. Entonces, esta posición... yo recuerdo que un profesor una vez me decía, bueno, ustedes no entienden esto, y ya sé que viene la broma, porque cuando le preguntemos que dónde estaba cuando crucificaron a Cristo, ustedes me van a decir es que no se había acordado, se lo olvidó, estaba haciendo otras cosas, juega con los ángeles o con los querubines, o qué hace en ese tiempo Dios. Miren, ahora separando estas cosas que llaman realmente a burla, pero que realmente es la burla que utilizan los que no son doctos o los que tratan de hacer daño a nuestra religión o los que tratan de mofarse de nuestra religión, utilizan este argumento realmente para dañar. Y el ateo, porque no lo entiende. El ateo dice, bueno, aquí le ponen una forma casi humana porque se olvida de las cosas, se arrepiente, va hacia adelante, va hacia detrás, hace una cosa y después dice que está mal y la vuelve a hacer. Entonces, ¿cómo es que se acordó? Bien, en toda la historia bíblica, el hombre ha tenido que sortear su libre albedrío y las consecuencias del mismo. Y aquí es a donde quiero que ustedes lleguen junto conmigo. Miren, Dios no se olvida de nadie. Dios nunca se olvida de ninguno de sus hijos, incluso los que somos como pequeños insectos microscópicos. Yo siempre he dicho, cuando me hablan que patriarca, que yo siempre digo, miren, yo soy un microorganismo en el lomo de un elefante molestándolo, porque realmente a Dios lo molestamos más de lo que lo complacemos. Y aún así nos ama y aún así se acuerda de nosotros. Los salmos lo dicen, ¿sabes?
diseñaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Sabes hasta cuántos pelos tengo en la cabeza, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. O sea, ¿qué significa Dios se acordó? Entendamos acordar por intervenir. Cuando el diluvio, Dios deja a Noé que haga la voluntad de construir el arca, de meter dentro los animales, pero le da una prueba de fe. Noé pudo no haber tenido fe. Bueno, entonces ustedes dirán, Dios prueba a sus hijos. Dios prueba el amor de sus hijos. No. Dios prueba la capacidad de amarnos a nosotros mismos, a nuestros semejantes, enseñanza de Cristo, señores. Yo siempre le digo a los jóvenes, miren, Noé perfectamente pudo haber dicho, ya llevo 3 días lloviendo, voy a empezar a tirar un poco de animales, me voy a cansar, me voy a pelear de la esposa que la tengo 40 días, la suegra 40 días en este barco atormentándome, los hijos haciendo, no. Van todos, los voy a arrojar del arca y que mueran en el diluvio. Pero esto no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque es la forma en la que Dios demuestra que todos navegamos hacia un mismo lugar y que debemos amarnos. Hay una monjita española que siempre dice, no, Dios, dice, Dios castiga, dice ella, no, Dios no castiga. Dios aprieta pero no ahoga. Y dice, sí, te ahoga, pero Él mismo te da los primeros auxilios. Y es verdad. La historia de Noé es una historia de amor, no de un Dios que se olvida o un Dios que castiga, sino es un hombre que se acerca a Dios y al cual Dios le da la posibilidad de redimirse en el amor. Le da esa opción de redimirse en el amor. Los 40 días de Noé en el arca fueron los mismos que tuvimos cuando la pandemia de COVID. ¿Y Dios se olvidó de nosotros? No. Dios dejó que el hombre pudiese sacar esa imagen y semejanza que ya habíamos hablado. Esa parte de divinidad, esa parte de pensamiento, esa parte humana y esa parte de amor hacia su obra, hacia su creación. Entiéndase entonces que cuando en la Biblia ustedes lean y Dios se acordó, no es porque Dios se había olvidado, sino porque Dios interviene. Y siempre que Dios se acuerda, interviene salvando al hombre. Siempre que Dios interviene, salva al hombre. Fíjense, no dice, y Dios se acordó de tal persona y la mató. Se acordó que estaba vivo y lo mató. No. Cuando se habla de que Dios acude, de que Dios se acuerda, es porque Dios obra. Entiéndase, recordar el pacto de amor que tiene con nosotros. Pero no recordar como alguien que se le olvida, un amigo, o como alguien que se le olvida que ama. No, Dios siempre ama. Lo que cuando ve que nuestras muestras de amor son lo suficientemente fuertes, todo como una raíz en la fe, Dios entonces interviene. Y esto sucede con todo en la vida. A veces pasamos por pruebas muy difíciles y decimos, Dios se olvidó de mí. Ya Dios no se acuerda de mí. No, Dios sí se acuerda. Ahora, el peso de su amor hace una parte y Dios intervendrá. No podemos pedirle a Dios, danos la capacidad de amar, porque con esa nacimos. Somos su imagen y su semejanza. Nacimos con la capacidad de amar. Ahora bien, cuando amamos, cuando nos enraizamos en la fe, mientras más palos nos da la vida y más dura es, está el que desiste, está el que se enoja, está el que agradece y está el que hace como Noé. Trata de llevar la fiesta en paz
tolerante, armonioso, amando. Pero Noé sabía que su fe y su amor no iban a quedar allí. Y cuando ese amor creció, entonces Dios obró el milagro y dijo, más nunca enviaré esto. Se dio cuenta que todavía en el ser creado, aún en su libre albedrío, había amor. Entonces Dios no se olvida. Cuando ustedes lean en la Biblia, Dios se acordó, es porque Dios intervino. Entendamos que las escrituras no hablan siempre en sentido figurado, pero hablan en un sentido antiguo que hoy habría que darle otro sentido dentro de la misma palabra. Por ejemplo, en muchas palabras antiguas del castellano antiguo se decía y yació con ella. Y es lo que conocemos como hacer el amor o la relación sexual. O sea, hay muchas palabras que abarcan tanto. El que escribe la Biblia la escribe de que Dios acordó, si era como si los hubiese dejado a su libre albedrío. Claro, Dios se acuerda de Noé, sabe que está ahí, sabe que está en el mar, en el mar no, en todo el diluvio, en toda aquella agua. Y dice, ¿qué hará Noé? Entonces interviene, se acuerda y dice, ha sido bueno, voy a obrar. Pero siempre que Dios se acuerda es porque interviene. Esto a los seminaristas lo saben. Nunca se les olvide. Cuando Dios se acuerda es porque Dios interviene. Vamos al caso de Cristo. Esto ha sido, señores, desde el siglo I, un problema enorme en la iglesia. Bueno, ¿dónde estaba Dios cuando le crucificaron al Hijo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Cristo le dice en un momento de tribulación, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si Cristo sabía todo. Y aquí no me quiero extender, pero quiero hacer un paréntesis. Miren, señores, si Cristo hubiese sabido que hubiese venido al mundo solamente en una naturaleza divina, solamente en una divinidad, algo como muchas teorías después defendieron, que era incorpóreo, que no tenía cuerpo. ¿Cómo Cristo va a mostrarnos a nosotros su amor si no le duelen las espinas, si no le duelen los golpes, si no le duelen los azotes, si no le duele la crucifixión? Ustedes se imaginan un Cristo que esté siendo clavado en la cruz y todos los veamos y digan, no, esto a mí no me duele, esto no es nada. Hombre, yo soy un Dios, a mí ni la corona de espinas me duele, ni los golpes tampoco. No se preocupen. Todos veríamos hoy entonces una divinidad que no tiene nada que ver conmigo. No podemos decir que sufrió por nuestros pecados. No sufrió nada. Fue a la cruz porque le dio la gana. No, señores. Cristo fue a la cruz como un humano. Como un humano más. Como usted y como yo. Sufrió la burla. Le dolió cuando le pegaron. Le dolió en el cuerpo y le dolió en el espíritu. Porque dice, si lo que he dicho es mentira, bueno, pero si lo que he dicho es verdad, ¿por qué me pegas? Les reprocha el maltrato. El maltrato y la injusticia. ¿Cómo va a cargar con mis dolores una persona a la que no le duele nada? Usted que me escucha, ¿cómo usted puede empatizar con el otro si usted no ha vivido lo que el otro ha vivido, si no es capaz de sentirlo, si no es capaz de vivirlo? Entonces Dios no se olvidó de Jesús. Ahora, Dios no envió un ángel para que muriera en la cruz, porque sería todo entonces una historia bella. Nadie sufrió. No hay sufrimiento. Él no nos acogió entonces, no empatizó con nosotros. Y sobre todas las cosas, Cristo también tenía un libre albedrío. Cristo tenía un nivel de decisión. Yo siempre digo, miren, cuando se termina la cena, Cristo ya sabe lo que va a pasar desde el Domingo de Ramos. Vamos a comenzar. Muchas personas dicen, ¿cuándo debe empezar la pasión? Y yo digo, desde el momento del Domingo de Ramos, y así es en Semana Santa. Perdón. ¿Y por qué empieza el Domingo de Ramos? Porque Cristo no llega a Jerusalén escondiéndose entre las multitudes. No llega y todos lo ven.
y sabe lo que va a pasar en Jerusalén. Jesús lo sabe. Cuando termina la cena en el huerto de los olivos, ya sabía que Judas lo había entregado y lo conoce. La pregunta es, ¿por qué Cristo va al huerto de los olivos? Es como cuando llega una redada policial, le preguntan a alguien dónde está el delincuente y usted dice, bueno, yo lo conozco, él frecuenta este y este y este lugar. O llegan y dicen, ¿dónde está el patriarca de todo esto? Bueno, mire, él vive aquí y oficia misa allí y el patriarcado está allá. Van a ir a buscarme a los lugares que frecuento. Judas no le pregunta a nadie por el camino. Han visto a 12 hombres, a 11, a miles. Con uno que se llama Jesús, han visto por dónde cogió. No, Judas llega directamente a donde está Jesús. Y Jesús tuvo tiempo de huir. Podía haber huido. Podía haberle dicho a los apóstoles, quédense aquí cenando, me voy a retirar a orar, ustedes quédense aquí, quiero soledad. Se hubiese escapado y todo hubiese quedado como que, ascendió a los cielos. Y la historia hubiera quedado muy linda. Un hombre que termina la cena y se va al cielo. Pero esa no es la historia que nos quiere contar ni Dios, ni la Trinidad, ni el Espíritu, nada. No. Cristo va al lugar donde sabe que Judas lo va a encontrar. O sea, Cristo no se esconde y por eso siempre digo, Cristo murió voluntariamente. No es ni culpa de los judíos, no es ni culpa de los romanos, no es culpa de nadie. Cristo es víctima de la maldad humana. Por eso siempre digo, durante mucho tiempo la iglesia cuestionó a los judíos, después cuestiona a los romanos, después cuestiona al hombre, después nos cuestionamos a usted y a mí como que también tenemos esa culpa. No, Cristo murió voluntariamente, señores, nadie lo obligó. Nadie lo obligó porque Él se entregó. Y durante todas las escenas vemos que Él no trata nunca de escaparse. Incluso en la cruz no hablan de que cruzó los brazos y no los quiso dar. Y que el oficial tuvo que decirle, oiga, estire usted el brazo que lo voy a crucificar. Y Cristo decía, no lo hagan. No. Voluntariamente se entregó. ¿Y por qué digo voluntariamente? Porque tenía el libre albedrío. Y por eso dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo deja su voluntad a la voluntad del Padre, al libre albedrío. A la suerte, como decimos nosotros hoy en día. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Eso es abandonarse a Dios. Abandonarse a y en Dios. Cuando usted se levanta en la mañana, nunca diga, hoy quiero. Siempre diga, como venga el día lo acepto. Y Dios se acordará y contribuirá a que usted tenga un día con sus problemas, pero con una confianza ciega en Dios. Y esto fue lo que hizo Cristo. Se abandona a su suerte. Bueno, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba en el Hijo, que voluntariamente escoge hacer ese sacrificio, que era un sacrificio que fue grato al Padre, para mostrar hasta dónde llega el amor. Dios se acordó. El Padre se acuerda del Hijo. El Hijo llega un momento que Cristo ya no puede más y dice, ¿dónde? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y de buenas a primeras llegan unas partes así en la Biblia. Dice, tengo sed. Tratan de darle la esposa. Dice, todo está cumplido. Y expiró. Entregó el Espíritu. Sin embargo, momentos antes le había dicho el buen ladrón, hoy te juro que estarás conmigo en el paraíso. Te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este pasaje nos habla de la naturaleza humana, de la persona divina, de por qué siempre dicen sin mixtura había sus dos voluntades, sin mixtura, sin mezclarse. Claro. Otros decían, es que si era Dios, ¿por qué no se fue de la cruz? No. En la cruz murió el hombre un día. Fíjense que la canción muy popular decía, en la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. En la cruz murió el hombre y resucita el tercer día. Algo divino. Resucita como divinidad. ¿Por qué? Porque Dios se acordó. O sea, ¿dónde estaba Dios? Dios se acordó de Jesús al tercer día. El día de la cruz no.
Claro que se acordó. Claro que el Padre estaba en total comunión con el Hijo. Pero no interviene. No interviene porque el amor, Dios deja que toda criatura exprese el amor hasta donde puede. Interviene o no en dependencia de ese amor. Un hombre que deja la vida por los demás, por los amigos, por amor, por los pecados, tiene una recompensa no inmediata. No, la tuvo al tercer día. El Padre omnipotente se acuerda de ese sacrificio sobrehumano y hace una obra sobrehumana, sobredimensionada, inmensa, que es la resurrección. Por tanto, Dios no se olvida nunca de ninguno de sus hijos, y cuando dicen que se acuerda, es cuando interviene. Entiéndase por Dios siempre está con nosotros e interviene cuando nuestro amor sobrepasa el límite. Cuando nuestro amor sobrepasa el límite, Dios interviene. Dios se acuerda. Esto es lo que significa y Dios se acordó. Significa y Dios intervino. Hasta aquí el encuentro de hoy. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre que Dios intervenga cuando lo necesitemos, cuando nuestro amor sobrepase los límites. Y hasta un próximo encuentro.